Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, vamos a empezar con el seminario, ¿no? El seminario de actualidad, lo que podríamos llamar XTV Daily Hots, ¿no? Breaking News. Vamos a ver qué sucede en el seminario de hoy con la Fed. Antes de eso, vamos a ver y a comprobar, como siempre, ya sabéis, me vais confirmando, efectivamente, veo que estáis escuchando bien y viendo bien la pantalla, ¿verdad? Vale, me vais ahí confirmando, estupendo. Vale. Bueno, ya sabéis que esto es rutinario, ¿de acuerdo? Pero bueno, es para que no os perdáis ni un segundo, ¿no? De la actualidad. Pues si os parece bien, vamos a comenzar con el seminario de hoy. Hoy vamos a hablar, como ya os digo, de la Fed, ¿de acuerdo? Vamos a tratar, pues bueno, un poco los escenarios, pues los posibles escenarios, ¿no? Que se podrían dar a raíz de la reunión de la Reserva Federal Norteamericana en el día de mañana, a última hora de la tarde, ya sabéis, como suele ser habitual. Me presento antes de nada, aunque ya me conocéis. Mi nombre es Miguel Momovela, soy analista de XTB y como os digo, vamos a ver un poco en detalle qué es lo que puede llegar a suceder pues bueno, a colación de lo que va a suceder mañana en los mercados o lo que va a suceder mañana en la Reserva Federal, esa comparecencia y cómo va a afectar a los mercados de renta variable y sobre todo cuál va a ser su influencia, uno, sobre pues, los índices norteamericanos y dos, sobre la divisa, una de las divisas por excelencia, que puede ser el eurodólar, ¿de acuerdo? Perdón, el dólar en este caso, el USD, ¿vale? Vamos a ver antes de nada, pues bueno, cuáles son los posibles, como os digo, escenarios en los que nos podemos mover. Pues bueno, tenemos opiniones diversas, ¿de acuerdo? Como ya imaginaréis, como ya veréis, hay cuatro escenarios fundamentales, ¿vale? Que ahora vamos a ver. Pero antes de eso, cabe decir, bueno, un poco cuál es el escenario, antes de nada, pues ponernos en situación, ¿no? Ver un poco cuál es el escenario previo y qué tipo de expectativas se están manejando. Ya sabéis que la Fed, pues bueno, ha estado en este caso en el punto de mira, en nuestro punto de mira como inversores y como también como profesionales, evidentemente, ya que, pues bueno, se trata de, bueno, pues bueno, un escenario pues sin precedentes desde los últimos años, en el que, pues bueno, estamos hablando de una bajada de tipos, ¿no? Una bajada de tipos, una bajada que no es agresiva, evidentemente, estamos hablando de un escenario de bajada de 25 puntos básicos, ¿de acuerdo? 0,25%, ¿de acuerdo? Que de producirse se podría producir en la sesión de mañana, ¿de acuerdo? ¿Qué escenarios se valoran? Nosotros, pues bueno, hemos hecho un pequeño, digamos, resumen, podríamos llamarlo así, con los pues, cuatro escenarios con mayor pues bueno, probabilidad, ¿no? De suceder, o bueno, los cuatro escenarios posibles al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Cabe decir que evidentemente en estas últimas sesiones hemos tenido una volatilidad mucho más alta, hemos visto volatilidad en los índices americanos, también como efecto colateral en los índices europeos, encarrilando ya sabéis, encarrilando DAX, CAC 40 en menor medida y también sorprendiendo con repuntes alcistas los periféricos, sobre todo el IBEX, recuperando otra vez la barrera de los 9.000 puntos. Ha sido han sido yo creo que las dos últimas semanas han sido, pues en ese sentido, más convulsas, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, que acabamos de salir del periodo estival, ¿vale? Apenas estamos saliendo ahora de ese trimestre de verano que está llegando a su fin y que generalmente ya sabéis que suele ser mucho menos movido, es decir, suele ser suele congelarse, ¿no? Porque por decirlo de alguna forma, la bolsa suele congelar y suele haber una volatilidad bastante más reducida. Sin embargo, este verano hemos tenido bastantes factores que han movido la bolsa, ya no solo pues las expectativas de la Fed, también los movimientos en Reino Unido, ya sabéis, por así un poco rápidamente, ¿verdad? Como un previo, los movimientos en Reino Unido por Boris Johnson, a cargo de Boris Johnson, pues levantando polémicas, ¿no? Ante la expectativa de esas posibles elecciones y con el deadline del Brexit, como ya sabéis, muy cercano, cada vez más cerca ya, a finales de octubre, y bueno, esperando qué repercusión puede tener ello sobre tanto las bolsas, la bolsa londinense en este caso, y sobre la divisa local, la libra esterlina, ¿de acuerdo? En el caso de la Fed, ¿qué es lo que nos ocupa? Vamos allá. Cuatro escenarios posibles. En el primero, pues lo que contemplamos es que la Fed efectivamente realice una bajada de tipos del 0,25% y esto lo haga, pues efectivamente, en la reunión de mañana, esa comparecencia de mañana, y que asimismo, pues anuncie una posible bajada de tipos, otra posible bajada de tipos en diciembre. En este caso, probablemente de la misma, pues bueno, de la misma cuantía numérica, ¿no? Otros 25 puntos básicos, manteniendo una progresión, en este caso bajista,
Es decir, pues un poco el inverso, ¿no? De lo que ha ido haciendo hasta ahora, subirla en tramos de 0,25% y que, bueno, pues en este caso también podría, aparte de bajar la mañana, anunciar una nueva bajada de tipos en diciembre, ¿de acuerdo? Para cerrar el año. Siguiente escenario, un escenario en el que la Fed bajase tipos 0,25% en la reunión de mañana, pero sin embargo anunciara que no va a bajar tipos en diciembre, ¿de acuerdo? Que los va a mantener estáticos, por así decirlo, y que esta bajada sería la última a la que nos enfrentáramos en 2019. Tercer escenario. A partir de aquí, bueno, el tercer y el cuarto escenario podrían generar una volatilidad incluso mayor, ¿de acuerdo? Ya que en el tercer escenario estamos hablando de que la Fed mantenga los tipos como están actualmente, ¿de acuerdo? En la reunión de mañana, y sin embargo anuncie que sí los bajará en diciembre, es decir, que postergue esa bajada de tipos a final de año, que la aplace. Y en el último escenario, creo que en este caso el que más negativas incluye es que la Fed indicase en la reunión de mañana que no va a realizar bajada de tipos en septiembre y que además anunciase que tampoco lo tiene planeado para el mes de diciembre. Es decir, que dejase los tipos como están de aquí al año que viene. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que podría suceder o cómo podría, evidentemente, afectar esto, o de qué manera o a qué nivel o hasta qué punto podría afectar esto a pues sobre todo a los índices americanos y al dólar estadounidense. Evidentemente, en comparación con algunas de las principales divisas, ¿de acuerdo? A nivel mundial. Antes de eso, bueno, también mencionar, ¿de acuerdo? Que, pues como ya sabéis todos y todas, pues evidentemente estas medidas de bajada de tipos siempre cuentan con detractores, ¿vale? Y en estas noticias que sobre todo seguimos en directo a través de bueno, en primer lugar, las seguimos aquí a través de XTB, la página de XTB, evidentemente, en análisis de mercado, donde efectivamente ya veis que, pues bueno, nuestro compañero Pablo Gil también ha hablado de algunos posibles escenarios en bolsa, de cómo funcionaría el dólar, algunos, pues evidentemente algunos índices americanos, a través de bueno, a raíz, ¿no? O a colación de esa reunión de la FED de mañana. También algunas noticias importantes referentes a petróleo, que también es un objeto crucial esta semana. Ya lo comentaría seguramente en el seminario de ayer nuestro compañero experto también en commodities, Daniel García, en ese seminario también de Breaking News de las 5 de la tarde. Y pues efectivamente también este tipo de noticias las seguimos en directo pues en canales pues de alta repercusión internacional como la CNBC, ¿de acuerdo? Para los aficionados a la prensa y a los canales de televisión internacionales, ¿de acuerdo? También hemos visto como efectos colaterales como los bonos de Estados Unidos, los bonos americanos, caían, ¿no? Caían, no vamos a decir en picado, pero sí experimentaban repuntes bajistas, pues un poco al abrigo, ¿no? De lo que podría acontecer en esa reunión de la Fed, un poquito de forma previa a lo que podría suceder en esa reunión. Y, pues bueno, repuntes más esporádicos, más puntuales en el caso de la renta variable. Vamos a ver ahora a continuación en los índices cómo nos estaríamos moviendo, en qué escenario nos moveríamos. En primer lugar tenemos aquí el Dow Jones abierto, ¿verdad? Y vamos a ver qué sucedería en cualquiera de esos cuatro escenarios. Ante una bajada de tipos mañana y anunciando también bajada en diciembre. Evidentemente, cabe decir que, bueno, una bajada de tipos lo que haría sería, efectivamente, suavizar y sobre todo, bueno, dame un segundito. Fantástico, ya estamos de vuelta. Pequeño aviso del ordenador. Bien, pues como ya os decía, ¿qué sucedería con los índices? Empezando por el Dow Jones, en el caso de una bajada en la sesión de mañana y también anunciándose una bajada a finales de año. Esto no cabe duda de que seguiría contribuyendo a recuperar los puntos máximos alcanzados, en este caso, en el caso del SP500, perdón, del Dow Jones, ¿de acuerdo? US30 en XStation 5, como veis aquí. ¿Esto qué es lo que nos haría? Pues volver a recuperar esas cifras, esas cotas máximas, ¿verdad? De las que ahora estamos un poquito lejos. Ahora estamos cotizando en 27.050, hemos llegado a estar en 27.400, escenario que podría alcanzarse en el medio plazo de anunciarse estas dos subidas de tipos progresivas. En el caso de que solo se produjese la subida de tipos de la sesión de mañana, anunciándose
en caso contrario no se produciría en diciembre, solo tendríamos una subida de tipos, efectivamente esta subida sería en el corto plazo. Podríamos volver a alcanzar esos 27.400 que ya, pues bueno, alcanzásemos en dos ocasiones, si lo veis aquí con la cruceta, pues una de ellas a mediados de julio y la otra mucho más cerca. De hecho, hace escasas 5 o 6 sesiones, ¿de acuerdo? Pues efectivamente, eso es en un escenario más positivo a corto y de reversión tendencial a la baja en el largo plazo, ¿de acuerdo? Bueno, ya veis aquí que, bueno, trabajamos en el gráfico en diario para ver sobre todo cuál es la tendencia a medio, como mínimo a medio, ¿de acuerdo? Nos comentaba algún compañero, ¿verdad? Jaime Moreno, bajada, no subida, ¿verdad? Entiendo que te refieres a efectivamente en el segundo escenario que comentamos, es decir, si estamos hablando de una subida, bueno, no de una bajada de tipos en la sesión de mañana, pero anunciándose que no haya bajada de tipos en diciembre, es decir, que solo nos enfrentásemos a una bajada, ¿de acuerdo? De aquí hasta lo que nos resta de año, efectivamente tendríamos una subida en el corto plazo motivada por ese anuncio de la Fed, pero esto sería revertido a medio, ¿de acuerdo? De aquí a final de año, volviendo a escapar desde los máximos que hemos observado pues en dos ocasiones, de hecho, en este mismo trimestre, ¿de acuerdo? Recordad que nos hemos movido en unas cotas bastante más agresivas a la baja, habiendo tenido un descanso tendencial en 24.585, ¿de acuerdo? Punto que, como veis aquí, tenemos marcado que alcanzamos a principios del tercer trimestre, ¿de acuerdo? A principios de junio y, pues, evidentemente, llevamos tiempo sin ver otros niveles mucho más bajos como el de 21.800, que esto no lo hemos visto, efectivamente, desde finales de diciembre. Aquí es donde empezó o donde se acentuó, mejor dicho, esa tendencia alcista, ¿de acuerdo? Marcada aquí por una estructura de máximos crecientes que culminó con estos dos máximos alcanzados, uno a mediados de julio, como hemos dicho, y otro pues hace escasas sesiones, ¿de acuerdo? Efectivamente, en el caso de que no se produjera bajada de tipos en la sesión de mañana, tanto en este caso si se anunciase bajada en diciembre como si no, pues evidentemente lo que veríamos sería cómo este valor sigue cayendo, cómo se sigue cayendo desde los 27.050 e incluso atravesando la barrera que antaño fuera de resistencia, ahora marcada como una barrera de soporte, en los 26.810 aproximadamente. En el caso, evidentemente, del tercer o cuarto escenario, hemos visto que no se bajarían tipos en septiembre y tanto si se anunciara bajada en diciembre como si no se produjera esa bajada, tendríamos esa posible ruptura a la baja de esta señal, ¿no? De esta, como ya decimos, esta anterior resistencia en 26.810. En el caso del Nasdaq, pues bueno, esto también ha despertado, ya sabéis, mucho interés. Sobre todo Nasdaq y S&P 500 han despertado muchísimo interés a raíz de, o al abrigo de, mejor dicho, de lo que pueda acontecer mañana. Aquí tendríamos algo muy similar. En los dos primeros escenarios, sobre todo en el primer escenario, ante anuncio de bajada mañana y también ante el anuncio de una nueva bajada en diciembre, recordad que hemos llegado a tocar máximos, ¿verdad? Máximos históricos en casi 8.060, ¿verdad? Esto lo llegamos a alcanzar a finales de julio, ¿de acuerdo? Hacia pues ya veis, pues hacia finales del primer mes de este tercer trimestre, que ya está llegando a su fin. ¿De acuerdo? Y hemos llegado a corregir hasta los 7.860 actuales aproximadamente. Ahora mismo, en este escenario, evidentemente, nos cabría apuntar de nuevo, romper esa barrera de los 8.000 puntos en el caso de anunciarse esta primera medida, subida tanto en septiembre como en diciembre, ¿de acuerdo? Y en el caso de que la única subida que tuviéramos fuera la acontecida en la sesión de mañana, pues pasaría algo similar a lo que sucedería con pues en este caso con el Dow Jones. Tendríamos una subida con probable ruptura de los 8.000 puntos para después retornar a esa barrera en la que nos estamos moviendo ahora, de hecho, pues en torno a los 7.860, que de verse un tercero o un cuarto escenario, es decir, sin subida de tipos mañana y quizá sin subida de tipos en diciembre o incluso habiendo subida de tipos en diciembre, lo más probable es que se atravesase a la baja esta barrera en 7.860, buscándose otras zonas de soporte más cómodas en el medio plazo, como pueden ser la de los 7.365 puntos o en un caso mucho más, digamos, pesimista, en el caso de que no haya subida de tipos en ninguno de los dos escenarios, es decir, ni mañana ni en diciembre, trabajando en otra barrera de soporte más abajo, por debajo de los 7.000 puntos, ¿de acuerdo? Barrera psicológica también, ya sabéis. Y en este caso, barrera
como marcan aquí los 6.980, que se ha llegado a alcanzar en 2 ocasiones. Una de ellas, estamos hablando ya del primer trimestre, finales del primer trimestre de este año, y la segunda justo a principios del tercer trimestre, ¿de acuerdo? Coincidiendo con esos cambios de ciclo. Recordad aquí que también tenemos una estructura creciente, ¿de acuerdo? Hemos visto algún tropezón en esa tendencia, como vemos aquí, alcanzándose, pues bueno, o marcándose más bien desde finales de diciembre ese principio o ese fortalecimiento de la tendencia alcista, ¿de acuerdo? Que, pues bueno, solo ha encontrado estos frenos, como veíamos aquí, en los 6.980, los dos frenos más severos en este caso, y uno un tanto más suave en los 7.365, ¿de acuerdo? Ese es el escenario para el Nasdaq, ¿verdad? Y el más aclamado, como ya sabéis, pues en este caso el SP500, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, sobre todo aquí es muy interesante ver las líneas de RSI, ¿de acuerdo? Básicamente porque estamos hablando de un escenario en el que también se han alcanzado máximos históricos. En este caso también muy similar en fechas a lo que observamos sobre todo en el Nasdaq. Nos hemos medido a finales de julio, ¿no? En esos máximos por encima de los 3.030 puntos. Ahora mismo cotizando pues prácticamente en la barrera de los 3.000 y en un escenario muy propenso a esa subida de tipos, a esa bajada de tipos que propiciaría de nuevo un ascenso, ¿no? Buscando esa barrera, buscando ese máximo en los 3.030, 3.031 aproximadamente, en el caso del primer escenario, ¿de acuerdo? Viéndose bajadas progresivas, una en septiembre y otra en diciembre. Incluso con tan solo una bajada de tipos, podríamos ver cómo efectivamente se produce un boost, ¿no? Un crecimiento, un empuje alcista para el índice por excelencia o uno de los índices por excelencia en Estados Unidos. ¿Qué sucedería en el escenario 3 o en el escenario 4 si no tuviéramos expectativas de bajada de tipos mañana y en el caso de diciembre o bien la tuviéramos prevista para diciembre o bien tampoco estuviera preparada o esperada para diciembre? Pues efectivamente lo que nos sucedería es que la última barrera de resistencia, como ya hemos tratado en análisis anteriores, que también habéis podido ver aquí en análisis de mercado, en la web de XTB, veríamos cómo esta resistencia contra la que nos hemos estado enfrentando, ¿no? ¿Verdad? Durante estas últimas jornadas, veis aquí cómo en más de una ocasión se ha tocado, ¿no? Durante las últimas sesiones, las últimas jornadas de bolsa de agosto, se ha intentado atravesar esa barrera, ¿verdad? Hasta prácticamente, pues hace 2 semanas, ¿verdad? A principios de septiembre, cuando se produjo esa ruptura, esa brecha alcista que pues efectivamente lidera nuestro camino de nuevo a los 3.000 puntos actuales. Evidentemente, de producirse el tercer o cuarto escenario, principalmente, sin bajadas de tipos previstas de aquí hasta 2020, lo que pues sería más probable en el medio plazo es retornar de nuevo a esa línea antaño de resistencia que ahora se torna línea de soporte en 2.944, amenazando ahí con ruptura a la baja y volviéndonos a encontrar en un escenario bastante más trabajado este año, ¿no? Con la siguiente línea de soporte en 2.820 puntos, ¿de acuerdo? Pero esto no es todo. Ya sabéis que efectivamente esto no solo afectaría a los índices, también vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasaría con la divisa, ¿de acuerdo? Vamos a buscarlo aquí, nuestro apartado FX, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasaría con pues algunas de las divisas principales que involucran al dólar. El euro dólar por excelencia, ya sabéis que después de la reunión del Banco Central Europeo la semana pasada, con ese nuevo paquete de estímulos que anunciaba Mario Draghi, volvimos a observar una caída. De hecho, podemos verlo aquí con la cruceta. Podemos volver a observar una caída, ¿verdad? También rompiendo, ¿no?, la barrera psicológica de 1.10, ¿verdad? Volvimos a caer por debajo de 1.10, llegamos a 1.09650, de hecho, incluso llegamos a estar más abajo en la sesión, por ejemplo, el 3 de septiembre, esto previamente a esa reunión, ¿de acuerdo? Volvimos a tocar en un par de ocasiones esa barrera, ¿no? 1.09286, 1.09290, ¿de acuerdo? Evidentemente no se cerró así, no se cerraron así estas jornadas, se cerró bastante por arriba, en momentos puntuales llegamos a alcanzar estas cotas mínimas y tras el anuncio de Draghi, ¿no?, de ese nuevo paquete de estímulos, que bueno, no hizo sino pues acentuar un poco más el sentimiento de desasosiego del inversor al final, porque estas medidas, pues bueno,
no sabemos muy bien si para bien o para mal, pero desgraciadamente para mal más que para bien, pues nos sorprendieron positivamente en este caso para todos los inversores de divisa, en este caso de Forex. Y en este caso, trabajando de nuevo con 1,1055 aproximadamente, aquí lo que nos cabría esperar para el dólar, sobre todo para el dólar, que va a ser en este caso también otro objeto de debate y otro activo que va a estar en nuestro punto de mira. ¿Qué escenarios tenemos? Para el escenario número 1, bajada mañana, bajada de tipos mañana y también anunciándose bajada en diciembre. En este caso, podríamos ver un debilitamiento del dólar. Podríamos ver ahí, de hecho, fijaos cómo se está descontando, pasando de 1,09 890 aproximadamente, 1,0990, cómo hemos llegado de ahí a los 1,10,557. ¿De acuerdo? Esto significa que ya el mercado está descontando, de hecho, esa bajada de tipos, que sería, en este caso, negativa para el dólar, significaría un debilitamiento. Si se anuncia bajada en diciembre, efectivamente, esto contribuiría a que esa caída en el corto plazo fuera más acentuada. ¿Y esto qué significaría? Pues, evidentemente, veríamos cómo se amplía esa brecha entre el euro y el dólar. Podríamos ir viendo crecer al par euro-dólar, ¿de acuerdo? La siguiente barrera alcista, evidentemente, está mucho más cerca, 1,10,665, podría atravesarse fácilmente, podría atravesarse sin problemas en el caso de anunciarse bajada de tipos mañana, incluso si no significase que hubiese una nueva bajada en diciembre, esta barrera podría atravesarse. Si estuviéramos hablando de 2 bajadas consecutivas también en diciembre, estaríamos apuntando hacia la siguiente barrera, hacia el siguiente nivel de resistencia, que estaría en 1,11,300. ¿De acuerdo? Esto ya más de cara al medio plazo. En 2 escenarios más negativos, más negativos para el par euro-dólar, en este caso para estrecharse ese diferencial entre el euro y el dólar, que sin embargo sería positivo para el dólar, tendríamos la posibilidad del escenario 3 o 4, que no se bajasen tipos mañana, pero o bien se anuncie bajada en diciembre o que tampoco haya bajada en diciembre. En estos 2 casos, el dólar sí que tendría, recuperaría algunas de las pérdidas que se están experimentando ya de forma previa. Se volvería a estrechar ese diferencial entre el euro-dólar y, sobre todo en el caso 4, si no se bajasen tipos en ninguna de las 2 jornadas previstas, ¿de acuerdo? Pues tendríamos, efectivamente veríamos u observaríamos cómo de nuevo se vuelve a producir algo similar, ¿no? A la semana pasada con el discurso de Draghi, pero en este caso a raíz del comentario de la Fed, ¿verdad? De Powell. Volveríamos a rozar, ¿no? Volveríamos a apuntar, el euro-dólar volvería a apuntar a esa barrera, ¿no? A amenazar a esa barrera del 1,09,650. Eso es lo que tendríamos. Nos comenta el compañero Rafael Reina, en la última decisión de la Fed, vamos a leer su comentario, en la última decisión de la Fed bajaron el interés 0,25 y el dólar subió, ya uno no sabe qué esperar. Pues ahí estamos muy de acuerdo, Rafael, porque incluso con estas estimaciones que son totalmente basadas en histórico, ¿de acuerdo? Y en movimientos históricos, es verdad que igual que veíamos en la semana pasada, ¿no? Con el inventario de petróleo que jugaba a nuestro favor porque volvió a registrarse un inventario menor al de las jornadas anteriores, ha sido así de manera sistemática, no se produjo la subida esperada ni en el Brent ni en el WTI. Sin embargo, lo que tuvimos fue una caída, sobre todo en el Brent, si lo visteis, de prácticamente casi $4. Partíamos de casi 59 y llegamos a tocar los 55, si no me equivoco. Aquí, pues hombre, un poco en línea con lo que dice Rafael, casi estaríamos en el mismo escenario, ¿verdad? En el que, pese a que esperamos efectivamente que se cumplan las expectativas en base al histórico de, en este caso, el eurodólar o los movimientos más razonables para el dólar frente a esa posible bajada de tipos, es verdad que hemos tenido algún precedente en el que ha habido una bajada previa, ¿no? Y el dólar aún así ha subido. También es verdad que ha habido otros estímulos en paralelo, quizá, sobre todo datos macro y resultados empresariales, sobre todo los resultados empresariales, que suelen ser los catalizadores fundamentales o uno de los catalizadores fundamentales de la subida en bolsa, ¿vale? O de la subida de los principales índices bursátiles, en menor medida del dólar. Vamos a ver algún otro par, ¿de acuerdo? Antes de finalizar el seminario, sobre todo, ya sabéis, los más negociados, los más cotizados. Por ejemplo, la libra dólar. Hemos visto que ya se rompió esa suerte de canal lateral que teníamos entre el 1,25,045 y el 1,34005, ese canal lateral tan longevo, ¿no? Tan largo, entre pues prácticamente finales de agosto de 2018 y hasta hace relativamente muy poco, ¿verdad? Hasta finales de julio. Es decir, este canal
Nos hemos mantenido en esta franja durante casi un año, ¿verdad? Hasta finales de julio, donde llegamos a atravesar a la baja esa barrera de 1,25,045 y llegamos a tocar el punto mínimo en 1,20,065. Aquí experimentamos un repunte alcista, una corrección desde mediados de agosto hasta sus cifras actuales, ¿no? Una subida de aproximadamente el 3,67, 3,68%, hasta el 1,24,835 aproximadamente que tiene ahora en la actualidad. Y bueno, efectivamente, si estamos hablando de un escenario pues bastante esperado, ¿no? Como puede ser el de la bajada de tipos en la sesión de mañana, al margen de que haya una bajada prevista para diciembre o no, esto evidentemente a corto plazo perjudicaría al dólar, con lo cual veríamos cómo se rompe de nuevo esa barrera, pues efectivamente se rompe de nuevo esa barrera de los 1,25,045 y volvemos a retornar a este canal en el que nos hemos visto inmersos durante pues prácticamente casi un año, ¿verdad? Para que el dólar ganase en este caso o acortase esa distancia con la libra esterlina, que por otra parte ya está bastante debilitada, ya sabéis, por el efecto colateral del Brexit, lo que veríamos es cómo se vuelve a rebotar, ¿no? A la baja en esta barrera, en esta línea de resistencia, en esta potente línea de resistencia, y se vuelve a amenazar la barrera del 1,20,065. Nos podríamos mover, sin embargo, en este intervalo, aún en el caso de que no se produjera ningún tipo de movimiento mañana y al abrigo de que pudiera realizarse esa posible bajada bien en diciembre o bien ya en 2020. Nos moveríamos en estos casos en este escenario, pues dado el fortalecimiento eventual, sobre todo eventual, del dólar. Bueno, y por último, analizamos un último par, el dólar estadounidense frente al yen japonés. Aquí, pues hombre, evidentemente también hemos visto una especie de acortamiento, de estrechamiento desde principios de año, una tendencia bajista, bastante más relajada, bastante más sosegada, no tan acentuada como en otros casos, con algunos puntos máximos, ¿no? Pues estructura de máximos decrecientes, con el primero de ellos, bueno, de hecho, aquí estamos moviéndonos incluso en 2016, fijaos aquí, desde donde hemos visto ya este inicio de tendencia bajista, ¿no? Después de estas severas correcciones que experimentamos con anterioridad. Si nos centramos en 2018, 2019 incluso, vamos más allá, esto en el gráfico en diario, como veis, aquí lo que estamos trabajando para el último trimestre, ¿verdad? También estamos tratando, pues por ejemplo, desde finales del primer cuatrimestre de 2019, pues hemos experimentado una caída hasta las cifras actuales de casi un 4%. Es decir, no es una caída muy acentuada, no es un estrechamiento muy pronunciado, y sin embargo, aquí lo que podríamos ver efectivamente es cómo, pues después de tocarse esta barrera del 105, 280, una barrera bastante importante porque se ha tocado en 3 ocasiones. ¿Verdad? Recordemos, en el primer trimestre de 2018, si vamos con longevidad, a principios de 2019, de hecho, y la siguiente, pues bueno, a finales de agosto, ¿no? En ese casi ecuador, ¿no? Del trimestre estival, del trimestre de verano, donde generalmente suele haber mucha menos volatilidad y este año, pues bueno, el azar, entre comillas, nos ha sorprendido y nos ha azotado, ¿no? Aquí también veríamos movimientos bastante interesantes. Efectivamente, en un escenario negativo para el dólar, lo que veríamos es cómo se vuelve a amenazar esta barrera bajista, esta línea de soporte que, sin embargo, va a ser bastante complicada de atravesar a la baja, de acuerdo, y que sin embargo, en un caso negativo para el dólar, pues veríamos cómo se produce de nuevo otro estrechamiento, ¿no? de ese diferencial. En el caso en un caso más optimista para el dólar, viendo aquí sobre todo cómo fluctúan las medias móviles, ¿de acuerdo?, en el largo plazo, y viendo cómo la cotización se mantiene entre las medias móviles pues a 50 y 200 sesiones, ¿vale? Como veis aquí, lo que veríamos es que en un caso negativo para el dólar, volveríamos a recuperar parte de esta caída. Sería una recuperación bastante leve, ¿de acuerdo? Como mucho nos podría llevar pues a testear la barrera de los 110, otra barrera psicológica por excelencia, pero no mucho más allá, ¿de acuerdo? Esto sería un poco lo que tendríamos o lo que nos acontecería, pues principalmente para divisa y bueno, para índices, ¿no? Nada, nos agradece Rafael Reina el análisis y comentarios. Nada, gracias a vosotros, ya sabéis, y sobre todo, estad conectados, manteneos pendientes, porque efectivamente de lo que suceda mañana en cualquiera de los escenarios vamos a tener mucho movimiento en el mercado, vamos a tener bastante fluidez en el mercado, sobre todo en los activos que hemos comentado.
Y efectivamente, pues evidentemente, sobre todo en un escenario de bajada de tipos, que es lo que más está descontando el mercado, ahí es donde podemos encontrar las mayores oportunidades en el corto plazo. Gracias a vosotros, como ya os digo, por conectaros como siempre. Esto ha sido el análisis el análisis previo de lo que acontecerá mañana en la Fed, de esas breaking news que esperamos mañana a última hora de la tarde. Gracias por conectaros. Mi nombre es Miguel Momovela, analista de XTB. Un saludo a todos y bueno, no olvidéis que mañana por la mañana estaremos de nuevo con Darío García, experto en renta variable, que también analizará en detalle, ¿no? O recuperará un poco de los comentarios que hemos hecho hoy, efectivamente de cara a esa reunión de la Fed. Y el jueves tendremos los comentarios posteriores con Daniel García, ¿de acuerdo? A partir de las 5 de la tarde. Gracias a todos una vez más. Y en lo que a mí respecta, nos vemos ya la semana que viene con más noticias de actualidad. Muchas gracias.